Hola, en este videito vamos a presentar un pequeño resumen de la clase de indicadores, programa de monitoreo, medidas de mitigación y plan de gestión. Porque lo hicimos muy rápido en la clase del sábado y entonces aprovechamos ahora para poder repasarlo de acá. ¿Qué es un indicador? Bueno, un indicador podría ser la luz roja de temperatura del auto o la luz de combustible que avisa que está en la reserva. Ese sería como una especie de indicador ideal. En realidad el indicador es cuántos litros quedan en el tanque, ¿no es cierto? Y vamos a decir un indicador con umbral sería un indicador que dice cuando quedan 5 litros en el tanque, y ese sería el umbral, prende la luz de reserva del combustible. O cuando llega a determinada temperatura del motor, prende la luz roja de temperatura para avisarme que si sigo así, me quedo sin auto o me quedo sin combustible. O sea, un indicador al final es la medida de una variable que permite ver una tendencia y, si tenemos suerte, determinar un umbral para avisarme que ahí tengo que tomar medidas. ¿Cuáles serían las características deseables de un indicador? No voy a poder tenerlas todas, pero tengo que buscar el más completo posible. La primera es que tiene que estar definitivamente vinculado a los impactos más relevantes, y esto se refiere a poder enlazarlo con la evaluación de impacto ambiental y con el estudio de impacto ambiental que ustedes vienen haciendo, y tal vez con la matriz o con el método que hayan utilizado, con los impactos más importantes. ¿Por qué? Porque hay indicadores que son muy lindos, muy simpáticos, pero en realidad no están vinculados a esto que yo quiero medir, que atenta contra la sostenibilidad o que realmente es algo importante en este proyecto que yo estoy haciendo. Así que cuando vean indicadores, asegúrense de que es un indicador que está definitivamente y definidamente vinculado, no un indicador fácil o simpático o muy simbólico, pero que no está vinculado a mis impactos. Ahí asegúrense de que esté vinculado a sus impactos más importantes. Esto es decir, de vuelta a los impactos que en la matriz de valoración le dieron como lo más importante. Sería bueno que un indicador sea sensible a un amplio rango de condiciones y a cambios en el tiempo, porque si yo tengo algún indicador que sirve solo para determinadas condiciones o solo para el invierno, y en verano se me modifica demasiado, y no lo puedo medir, ya no me sirve. Y también en el tiempo, en años, digamos, porque el proyecto puede pasar durante muchos años, y si se va incrementando el valor por algún motivo, me tiene que permitir seguir trabajando en ese rango. O sea que se va muy para arriba o se va muy para abajo, que yo lo pueda seguir midiendo. Después vamos a ver una ejemplo capaz sea un poco más claro. También sería bueno que sea sensible a un amplio rango de condiciones espaciales, ¿no es cierto? No solo temporales, sino espaciales. Y que tenga poca variabilidad natural. Eso es decir, hay algunos parámetros que, que tienen mucha variabilidad natural, y entonces no sé si cuando estoy midiendo la variabilidad natural, o sea, un proceso natural, o estoy midiendo el impacto que dice mi proceso. Vamos a tomar un ejemplo, la altura o el caudal de agua de un arroyo. Si el arroyo naturalmente tiene periodos de estiaje, digamos que en verano tiene un curso muy reducido, y en la época de lluvia crece mucho, yo midiendo el caudal del arroyo, no sé si estoy midiendo la, el efecto de mi proyecto o la propia variabilidad natural. No es que no sirva indicador el caudal de un arroyo, pero hay que tener en cuenta que si tuviera poca variabilidad natural, el parámetro que voy a medir
tratar de elegir el parámetro de ese arroyo que tenga menor variabilidad natural, de modo de poder separar el efecto que es un cambio natural del que es el producido por mi proceso. Y habilidad predictiva. Habilidad predictiva quiere decir eso que yo le decía de la luz de reserva de combustible del auto. La luz de reserva de combustible del auto me dice, bueno, mira, si vos seguís manejando así a esa velocidad y sin cargar combustible, en 60 kilómetros te quedas sin combustible, ¿no? Entonces, para un indicador ambiental, podría ser, por ejemplo, la erosión, y dice, bueno, ojo que esta carga de erosión está creciendo 20 centímetros cada 6 meses. Esto quiere decir que en 2 años llega a 80 centímetros y por lo tanto se te corta el camino, ¿no? Eso podría ser una cosa con habilidad predictiva. De fácil recolección y uso y confiable, además. Esto es muy importante para cuando no va a ser medido permanentemente por especialistas. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo tuviera un indicador de monitoreo en la represa de Salto Grande, donde tengo equipos de especialistas en ecología, bueno, puedo elegir algún indicador que tenga cierta complejidad. Pero si los especialistas no van a seguir participando por largo plazo, sino que solo están en la etapa de proyecto y después tienen que seguir siendo operados por operarios sin alta especialización en el tema, porque tienen que medir diversos parámetros, es muy importante que sea de fácil observación, ¿no? Una medida en una escala que dice, sí, 1,2 metros, puede medirlo cualquiera. Ahora, si yo le voy a pedir que me identifique especies de insectos o de diatomeas o lo que sea, voy a necesitar un especialista para eso. Cuando yo elijo el indicador, es importante tener en mente eso, que pueda ser fácil de recolectar, fácil de interpretar y confiable. Es decir, que no dependa demasiado del observador, ¿no? Que sea una medida, si yo voy a medir una regla con la altura del agua de un arroyo, lo que sea, yo le voy a decir al observador, usted parece siempre acá para no tener sesgada la visión y no tener una proyección sesgada y mira siempre desde acá, tal. Y eso lo puede hacer cualquiera con un instructivo sencillo. Eh, Eso da la confiabilidad. Ahora, si depende en el lugar que se pare, va a tener una percepción distinta de la altura del arroyo, por ejemplo, entonces ya no es tan confiable, ¿no es cierto? Entonces, importante eso, ¿no? Que tenga, que no dependa del observador y que sea fácil, ¿no? Para que lo pueda este, continuar la medición cualquiera e inclusive que pueda compararse con otras circunstancias que fue medida en otro lado, en otro lugar, pero que al ser independiente del medidor, son comparables con que haya sido tomada en otro lugar del mundo, digamos, ¿no? Sencillo de interpretar y no ambiguo, ¿eh? Que sea un indicador este, simple. Si es muy complejo, va a empezar a dar ciertas ambigüedades, que uno no sabe si ese proceso en realidad está este, afectando en un sentido la sostenibilidad o el ambiente de forma negativa, pero ojo porque me hizo de este otro lado, sería bueno. Entonces, para elegir indicadores, porque no puedo medir todo, si pudiera medir todo, medio todo, pero para elegirlo prefiero unos que sean sencillos, no complejos y que no sean ambiguos. Y como decía hoy, la posibilidad de determinar umbrales, que es el caso de cuándo prende la luz, ¿cierto? Entonces, yo terminé en un proceso que dice, bueno, no sé, acumulación de determinado nutriente en el suelo, uno podría decir, bueno, si los nitratos en el suelo o en la freática aumentan hasta tal nivel, ojo, acá hay que tomar medidas porque más, si eso sigue así, va a ser una contaminación de la napa. Entonces, ese sería el umbral, la cantidad de nitratos por litro de agua, por metro cúbico de agua, ¿cierto? En ese caso.
ser robustos e integradores, es decir, sintetizar, o sea, que un indicador me pueda dar una idea de varios procesos que van ahí, ¿no? Porque yo, a través de ver el valor de ese indicador, pueda tener conciencia de varias cosas que pueden estar pasando arriba en el proceso. Tomando un ejemplo, un proceso de erosión y de un arroyo, si yo voy a medir el arroyo y mido turbidez en el arroyo, turbidez del agua, puedo estar teniendo una idea de que algún proceso erosivo, es decir, no solo tengo el impacto ese sobre el agua por incremento de la turbidez, sino que estoy integrando el proceso de erosión que se puede estar dando más arriba en la cuenca o en el arroyo, y que es por eso que tengo esa mayor turbidez. Es decir, que hay algunos indicadores que permiten integrar varios procesos de impacto, y eso también está bueno porque con una cosa, con uno solo puedo observar varias cosas. Y, y las características universales son buenas porque voy a encontrar niveles, umbrales, este, datos de ese indicador en todo el mundo. Es decir, que no sea una cosa que sirve solo para confort. Pero sí es importante que esté adaptada a las condiciones de confort. Es decir, con características universales, que se esté probado, que se conozca, que se entienda claramente qué es en cualquier parte del mundo, pero que ese indicador esté adaptado a las condiciones particulares, porque puede haber algún indicador que inclusive determine un umbral, pero para condiciones más frías, de clima frío, entonces no me va a hacer este, buena representación del proceso que estoy teniendo en las condiciones de confort. Entonces, esto se llama, digamos, lo pusimos como características universales, pero adaptado a las condiciones particulares. Bueno, estas serían las características que serían deseables para un indicador. Ahora, ¿qué voy a monitorear? Y es lo que hablábamos hace un ratito, lo más relevante, ¿no? Lo más relevante. Por ejemplo, si hubiera impactos sobre el agua, voy a elegir qué indicadores del agua. Si hubiera impactos sobre el suelo, si hubiera impactos sobre el proceso de erosión, sobre el proceso de compactación, si hubiera las áreas de conservación, cuando el proyecto tiene alguna medida con área de conservación, ahí la voy a ir a monitorear que se esté realmente conservando, que se esté concretando. Muchos estudios de impacto y evaluaciones de impacto que determinan área de conservación, pero después las áreas de conservación son abandonadas prácticamente y no funcionan como tales por proceso de invasión o por lo que sea. Siempre la flora y fauna, por supuesto, que es algo y la biodiversidad, que es algo de lo que estuvo hablando Eduardo, y naturalmente los aspectos sociales, ¿no? Sobre los aspectos sociales no voy a desarrollar mucho, pero haciendo una breve síntesis, digamos, suelen, eh, suelen estar vinculados a metodologías de encuestas, de entrevistas, hay métodos, bueno, ustedes los conocen probablemente mejor que yo, tanto cualitativos como cuantitativos. Bien, vamos a tomar un ejemplo de lo que podría medirse en el consumo de agua subsuperficial. Esa es la profundidad de la napa de agua, de la napa que era aprovechable, por más que es bastante poco profunda, pero es una zona rural donde los, los pozos de que tomaban agua estaban ahí, y en algunos molinos abandonados se usó el pozo para medir cómo evolucionaba la profundidad del agua a partir de una forestación. ¿Por qué? Porque se, eh, se presuponía que los árboles al tener mayor consumo de agua, una forestación de eucaliptos y pinos, era muy probable que mermen la recarga del agua subterránea. Ojo, esto hay que tener en cuenta que la recarga de los acuíferos, de las napas, a veces no es local, se da en otro lado. Entonces hay que ver dónde está el área de recarga. En este caso era una forestación, un área forestada bastante grande,
Entonces lo que se iba a monitorear era si el incremento, cuando en Corrientes se realizó un proyecto de desarrollo de deforestación, en que se empezó a forestar mucha superficie, que comenzaron a monitorear cómo podía impactar eso sobre la profundidad de la napa freática. Y ese era sencillo, este indicador era sencillo porque era utilizar pozos que ya estaban, o en algunos casos hacer algunos este, freatímetros o piezómetros nuevos, en el cual se baja una cinta con medida y un contacto abajo, un contacto eléctrico que cuando llegaba al agua emitía un sonido y se medía la profundidad. Esto quiere decir, sencillo, cualquiera podía ir a medirlo después y era bastante fácil de interpretar y bastante difícil de confundirse. Lo único que había que corregir era la altura del nivel del suelo respecto de la altura del caño donde se hacía la lectura, porque el caño naturalmente no estaba al nivel del suelo, sino un poco más arriba. Esto era otra altura de agua, también vinculado al consumo de agua, pero del agua superficial. Y esa era una escala puesta en el arroyo, y en lugar de hacer un aforo, un pequeño aforo, lo que se hacía era la batimetría, que quiere decir el levantamiento del perfil transversal del arroyo, que es esta imagen que está acá abajo. Ese era el perfil transversal del arroyo, cada 2 años se volvía a relevar esto, y aquí había instalado una escala que, de la que se medía, simplemente como se ve aquí, esa era la medida de 50 centímetros, 60 centímetros, 70, 80, 90, 1 metro, y ahí el observador desde la costa, desde un punto fijo, siempre iba y medía, y así tomaba la lectura. Aquí yo tengo una crítica para esta escala, por más que la hice yo, pero bueno, me di cuenta después que el 0,5 yo lo entendía claramente que se refería a la medida de abajo, pero los observadores podrían haberse confundido si el 0,5 se refería a esta raya o a la de arriba. Bueno, esa es una crítica, cuando ustedes la hagan pueden mejorar. Bien, y esto eran las lecturas de ese mismo arroyo, por ejemplo, ¿no? Cómo iba evolucionando. Evidentemente, ese es el caso que se comentaba de una alta variabilidad natural. Había una época en la que el arroyo se desbordaba naturalmente, y bueno, se siguió desbordando, y igual nos resultaba interesante tener y seguir conservando esta línea de base. Yo traigo ejemplos que tiene unos cuantos años, pero estas medidas se continúan hasta la actualidad. Lo que pasa es que no tengo los datos actualizados porque no los sigo tomando. Bien, después la calidad de agua. Eso era la cantidad de agua, ahora vamos a la calidad del agua. Uno puede tomar, por ejemplo, si tuviera un proyecto industrial o un parque industrial, o el uso de un predio, puede hacerlo antes de entrar al predio del arroyo para ver cómo viene el agua antes y a la salida. Entonces yo veo, también en este caso se tomaba en el medio del recorrido, y con eso hacer análisis de características físico-químicas y también de microbiológica, si fuera el caso, y si estoy aplicando algún agroquímico o algún producto químico específico, puedo ir a buscarlo. Los que en general importan son la turbidez, digamos, lo que se pueda modificar. O sea, que esto va a salir de la matriz de impacto de vuelta, ¿no? Pero, y de la difusión de ese grupo que realizó el estudio de impacto. Pero en general tienen importancia la turbiedad, como dice aquí, el pH, sólido disuelto, y después nitrito, nitrato sobre todo, y también la DBO, que aquí no está en otra hoja, pero esos son parámetros que habitualmente se toman, pero lo que hay que ver es qué es lo que me dijeron los especialistas que hicieron el impacto. En este caso, fíjense que como se aplicaba el glifosato en el campo, se medía el glifosato en el arroz. Yo creo que eso es un poco viejo y ahora se miden otras cosas.
pero uno tendría que salir a buscar lo que se aplicó, ¿eh? Lo que se está aplicando, a ver si está yendo al arroyo. Y algo parecido pasaría con el suelo, ¿no? Si lo que aplico en el suelo, ¿qué impacto está haciendo? Lo que ocurre es que en el suelo también la extracción de nutrientes, cambios en el pH y determinados cambios que predecían que podían ocurrir, los especialistas que hicieron estudio de impacto ambiental. Entonces, ellos dijeron, bueno, lo que puede pasar es que los árboles al crecer, extraigan nutrientes y que cuando se cosechan esos nutrientes se van del sitio, eso no es que puede pasar, eso pasa seguro, y entonces lo que vamos a monitorear es qué tanto se recupera el suelo de eso por los procesos naturales. Entonces es un monitoreo a largo plazo que vamos a ir a ver qué nutrientes hay, qué cambios en el pH hay en lo que hace a la química del suelo, lo que hace a la física. Se pensó en la compactación y también en la erosión. Bien, este es cómo se sacaban las muestras del suelo, una vez por año, siempre en la misma época, y las muestras compuestas, de 10 muestras, cada muestra, de modo, esa era una forestación, ¿no? Acá están graficadas con línea de puntos los árboles y cómo se sacaba. Cada muestra estaba compuesta de 10 submuestras. ¿Por qué? Por la variabilidad natural que puede tener, ¿no? Porque puede haber como micrositios, si yo sacara solo de un lugar, puede haber orinado una vaca o algo y cambiar mucho las propiedades físicas puntuales, químicas, perdón, puntuales, pero si yo tengo esa muestra compuesta por 10 submuestras, estoy como un poco amortiguando esa potencial diferencia. Y la que más se suele evaluar es, como le decía, el pH, porque se habla mucho de que la forestación equina acidifica en el suelo, entonces se monitorea eso a largo plazo, la conductividad eléctrica que tiene que ver con la salinidad del suelo. Yo no creo que sea un problema en principio que traigan las forestaciones, pero sí algún proyecto que sea con riego puede tener graves problemas de salinidad, y después la capacidad de intercambio catiónico y los nutrientes que más uno podría sospechar. A veces cuando se hace, en este caso, lo hacía la Facultad de Ciencia Agraria de la Universidad Nacional de La Plata, el análisis, y como ellos tienen un paquete que te ofrecen todo el análisis de determinados parámetros, a veces algunos que inclusive uno piensa que no podrían estar siendo afectados, bueno, viene todo en el paquete de análisis y se hace igual. Bien, eso era respecto a las propiedades químicas del suelo. Y las propiedades físicas, digamos, ya no del suelo, sino de este proceso, que la erosión es un proceso porque tiene su propia dinámica y porque afecta a otros factores, no solo, es decir, la propiedad física del suelo disminuye los nutrientes ahí y no va a tener tanto impacto como que la erosión, que no solo impacta al lugar donde se pierde, sino a dónde van esas partículas que se erosionan, que pueden estar contaminando en otro sitio, digamos, o capaz están depositando, o capaz están inclusive produciendo fertilidad en otro sitio. Pero bueno, eso hay que evaluar cada caso puntual, ¿no? Y entonces ese era un proceso de vuelta. Fíjese la importancia de las tensices. Aquí se instalaban estacas, no sé si alcanza a ver, ¿no? Son cárcavas, son unos super zanjones, y a 1 metro del borde de las cabeceras donde se sospechaba que iban a crecer, se instalaban unas estaquitas que con 1 metro cualquiera iba y medía, y con esto iba monitoreando el avance. Inicialmente los propios que diseñaron el sistema lo instalan, lo van, lo miden, pero después lo puede medir cualquier operario que va inclusive a desarrollar otras tareas en el predio y que pertenece a ese proyecto, no sale tan caro y puede tener una alta frecuencia de medición, porque lo que ocurre es que si lo tiene que medir siempre el especialista, también sale muy caro. Y bueno, eso es lo que ocurre. A veces hay cárcavas que casi no crecen y otras que crecían mucho, inclusive cada vez que hay una discontinuidad es porque se llegó a una estaca, se la comió, o sea, se veía que iba a comérsela y se vuelve a reinstalar la estaca a 1 metro de distancia y
por eso vuelve a saltar el promedio hacia arriba, porque esa es la distancia media de las 5 estacas que se ponían en cada uno de los 5 puntos que se pensaban que podían crecer de la cabecera de la calle. Un indicador, digamos, muy sencillo, fácil de medir, bastante barato, y la erosión es un proceso muy importante y que está en la mayoría de los proyectos, así que puede ser interesante. Lo que ocurre es que la erosión no es solo en Cárcava, ¿no? Existe lo que se llama la erosión laminar, y esa erosión laminar no se va a ver como esta con bordes, sino que es la disminución de la altura en un plano, como en una manta más grande, y ahí lo que se suelen instalar son pequeñas estacas metálicas con una arandela soldada al nivel a donde va el suelo. Entonces lo que se monitorea es cuánto va bajando el suelo desde esa estaca con arandela. ¿De qué estamos hablando? Este es el método, ¿no es cierto? Las estacas, todo eso. Y el indicador sería el nivel del suelo. Y el proceso monitoreado es la erosión, o el impacto en la erosión. Bien. Eh, Después, en este caso, daños al suelo por cosecha, era por la compactación. Eso cuando se cosecha la forestación, que se produce compactación. Lo que se mide es la compactación. La compactación se puede medir observando los disturbios superficiales, un método bastante sencillo, o también con penetrómetros que miden la resistencia mecánica a la penetración, o sea, como la dureza del suelo, que está relacionado a la densidad, y por supuesto con sacamuestras y midiendo la densidad del suelo. Esta última, medir directamente la densidad, no es difícil, pero es un proceso que lleva mucho tiempo y se necesita laboratorio, se necesita secar y balance de presión, porque si no, puedo estar fallando. Entonces, lo mejor para medir compactación sería medir realmente la densificación, que es la variación de la densidad. Pero ocurre que es este, no difícil, o sea, no sería difícil, pero sí requiere mucho trabajo, mucho tiempo y un laboratorio. Entonces, a veces medir la resistencia mecánica a la penetración, que es una medida indirecta de la densidad, eh, puede ser útil. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esta, porque hay que determinar la humedad, porque naturalmente la dureza, cuando hay mayor humedad en el suelo, este, es menor la dureza, aunque la densidad sea alta. Entonces eso varía también si el suelo es más arcilloso o menos arcilloso. Entonces se requiere una curva de ajuste de resistencia mecánica a la penetración con la humedad, en función de la humedad, llevarla a una humedad de referencia para poder comparar si realmente lo que estoy midiendo es que aumentó la compactación porque tengo el suelo más duro, o capaz de que está más seco. Entonces, por eso se requiere ese ajuste. Bueno, los drenajes y escurrimientos, que acá quiero hacer llamado de atención a la clase, nadie se dio cuenta de los errores de ortografía, ¿no es cierto? Pero bueno, capaz estaban apurados por ir, hacer la salida a campo y no quisieron interrumpir. Bueno, en los drenajes y escurrimientos vinculados a la caminería, siempre es requerido monitorear, porque uno establece caminos, sea para el proyecto que sea. Si estamos hablando del caso de la costanera Nebel, el camino era el eje fundamental casi del proyecto, digamos, pero a veces nada más uno desarrolla el camino como accesorio al proyecto principal. Así todo, sea como sea, es necesario ver que los drenajes que atraviesan ese camino, es decir, que el paso del agua no se vea demasiado impactado, y también los terraplenes que suelen tener los caminos. Entonces se mira los terraplenes, la acumulación de restos de los drenajes donde debe escurrir el agua, y si está escurriendo bien o mal. En este caso, este ejemplo, se hace una escala de 4 valores. Esta es una escala que no está cumpliendo con el requisito o la condición deseable de la objetividad, que decíamos nosotros, ¿no es cierto?
pero porque va a depender un poco del observador, si está bien, regular, malo o muy mal. Pero ante la necesidad de hacer eso y la incapacidad de poder medir con algún parámetro objetivo, el grupo que hizo el estudio de impacto ambiental y que desarrolló el programa de monitoreo decidió que era aceptable porque era mejor saber si estaba bien, aunque bien para uno no era lo mismo que para otro, pero iba a ser claro que cuando esté mal o muy mal, era que algo estaba pasando. Entonces, bueno, antes que nada, eligieron esto. Eh, Otros parámetros de camino que son otro tipo de valoraciones, inclusive más cuantitativas, no referido a los drenajes y escurrimientos, pero sí vinculado, porque un camino que está obstaculizando drenaje y escurrimiento se termina rompiendo, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay como otros parámetros que a veces suelen medir. Cambiamos a otro tipo totalmente distinto de monitoreo, que son de, a través de fotografías, y en este caso era de las áreas sin intervención o áreas de conservación. O hay áreas que por algún interés especial, puede ser de disposición de residuos, o áreas que uno sospecha que pueda pasar algo y no sabe bien qué es, o que se quiera asegurar que efectivamente se estén produciendo. Es un monitoreo a mediano y largo plazo, y lo que son fotografías repetidas en lo posible en todos los parámetros del mismo sitio, para el cual se toma la misma dirección, las mismas distancias focales, todo lo mismo en el tiempo. En este caso eran semestrales, bueno, no importa, había 20 sitios o 19, que registra todo, digamos, se registra todo lo posible, y el punto del GPS, aquí está lo que hablaba hoy cuando hablaba de sistema de información geográfica, Eduardo, que decimos con qué tener todos los datos posibles para que no venga otro con otro sistema de percepción que encuentre el punto en otro lado, ¿no? Pero además se ponía una estaca o en el suelo con una marca que se volvía a encontrar el lugar. Eh, se pone qué es lo que uno quiere fotografiar, el objetivo, digamos, y la fecha que se hace, la hora, y eso que dice Azimut, y Azimut B son las dos direcciones, porque se sacan dos, en tres o cuatro direcciones, ya que uno va y se posiciona en el sitio, barre todo lo que pueda. La distancia focal es la distancia focal de la cámara, digamos, que se hacía con una cámara óptica. Ese es un ejemplo, ese era un área que antes de forestarse, bueno, había sido víctima de un incendio, pero ese era el punto donde está esta cruz aquí, es el punto que se pone en el GPS, que queda el estatus y demás, y se pone esta cruz que tendría 1 metro por 1 metro de altura, que sirve como referencia, y la cámara se posicionaba, en este caso, a 10 metros de distancia y con una determinada dirección que se mide con brújula. Al principio se tomaba en esa dirección que lo estamos viendo, y después hay una dirección B que era justo la opuesta, 180 grados de diferencia. Esta calculo que habrá sido 2002, esta habrá sido 2004. Era un área que lo que se buscaba constatar era que no se intervenía cerca de la selva en galería, porque una de las medidas de mitigación que se había dado en el estudio era no forestar a menos de 35 metros del borde de la selva en galería. Entonces lo que se hacía era constatar que eso estaba ocurriendo en el tiempo, y a su vez monitorear un poco cómo variaba esa vegetación. Bueno, la primera venía de un incendio, así que naturalmente está distinta. Acá van avanzando los pastos. En esta tercera van pasando los años, esto era semestral, pero puse un resumen de cada 2 o 3 años. Aquí ya se ve la forestación acá atrás, ¿no es cierto? Y aquí ya se ven los árboles más grandes. Bueno, naturalmente que la vegetación esta fue creciendo, la propia vegetación natural, y fue un poco tapando y modificando, pero para lo que servía era para constatar. Esta última foto no sé si dice 16 o 18, y la primera era alrededor de 2002, así que fíjense que pasaron todos esos años, y bueno, los
un lugar de fotos con preconcebido, pero era en el trayecto a ese lugar en donde se encuentra que, no sé, por alguna máquina o algo, habían volteado en los árboles nativos, y entonces ese monitoreo fotográfico, por más que no está preconcebido en ese lugar, sí estaba recomendado que en el trayecto, si se observaba algo raro en el área de conservación, se registra. Entonces se registra, se toman de vuelta todos los datos, se pone como un punto nuevo y se toman medidas de mitigación. Bueno, ¿qué estaba pasando acá? Si había alguna intrusión o alguna operación que había volteado ese árbol o qué pasaba. Bueno, en este caso particular, se objetó que eran árboles secos y que los vecinos entraban a cortarlo para sacar leña, pero bueno, se reacondicionó una medida que limitaba el acceso de vecinos porque había dudas. Es esto, otro caso de residuos, y lo puse porque en la visita del otro día se hizo lo de los residuos. Estos eran residuos mal dispuestos, esto era en el 2000, según la normativa de hoy, se deben disponer adecuadamente con otras condiciones, y inclusive había algunos residuos que eran de lubricante y otros residuos que eran envases, ¿no? De lubricante y envases de agroquímicos, no podían estar juntos, bueno, se recomendó todo lo que tiene que ver con el triple lavado, la entrega, o sea, todo eso ya se avanzó mucho en esta región. Pero se recomendó ese sitio de monitoreo para asegurarse de que se iban haciendo. Cambio a lo que son medidas de mitigación. Eh, Muchas veces está esto antes, ¿no? En el estudio de impacto ambiental, la medida de mitigación está antes descrita que el monitoreo. Y lo que pasa, como veníamos hablando de indicadores, enganchamos ahí con el monitoreo del CPD. Las medidas de mitigación, de vuelta, ¿para qué van a ser? No de cualquier cosa o algo que me resultó simpático. Vinculadas, coherentes con lo que son los impactos más importantes. O sea que va a ir directamente a la matriz de valoración de impacto o el método que hayas utilizado para de ahí sacar en qué tengo que mitigar. Y mitigar, se dice en términos generales, eh, eh, para un grupo grande de niveles, de jerarquías, que tiene que ver con la protección, ¿cierto? Lo primero que uno debería hacer es evitar. O sea que dentro de la mitigación puedo tener medidas que tiendan a evitar el impacto, aunque no se llegue a concretar el impacto. Por ejemplo, si fuera de vuelta en un proyecto así forestal o agrícola, podría decir que puede haber contaminación por agroquímicos, por alguna práctica que no sea adecuada, y decir, bueno, no, esto no se hace más y evito esa contaminación, la evito. Ahora hay impactos que son inevitables porque sí o sí esa acción hay que hacerla. Por ejemplo, si hay que mover tierra para un terraplén, ese movimiento hay que hacerlo sí o sí. Entonces lo que voy a buscar es de minimizar, aminorar. ¿Eh? Y entonces decir, en lugar de sacar la tierra de acá, ¿por qué no la sacamos de acá? Que el impacto va a ser menor. Restaurar, sale hablando Eduardo de lo que es la restauración, es tratar de volver a componer después que ocurrió el impacto, de que se vuelva a componer. A veces es posible o no, pero por lo menos arrimarse. Y compensar, que es el máximo nivel, pero el último al que uno tendría que llegar, porque es cuando ya no se puede ni evitar, ni minimizar, ni restaurar. Digo, bueno, este impacto se va a producir sí o sí, no lo puedo evitar y no lo puedo volver para atrás, ni lo puedo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de compensar con algo similar en otro lado de algún modo. Bueno, acá hay unos ejemplos de medidas de mitigación, ¿no? En general son proyectos forestales, en este caso, esto es lo que se le decía forestar a una distancia media mayor de 40 metros de los arroyos. Son todas medidas esas para evitar, ¿no es cierto?, conservar los sitios que permanecen encercados la mayor parte del año.
conservar sin alteración, bueno, unos embalses que por más que eran artificiales, pero ahora se habían constituido porque el lugar donde se forestaba antes había sido de uso agrícola y arrocera y ganadero, entonces los tajamares se habían constituido en un elemento importante, por lo cual se recomendaba conservarlo. Eh, bueno, aquí algunas sobre los agroquímicos, no aplicar agroquímicos en situaciones que se pueden llegar a los cursos de agua, eso debería hacerse igual, digamos, y desarrollar áreas de preservación, en este caso hay que ser específico. ¿Qué formaciones incluyen las áreas de preservación? No cualquier área o la que igual no puedo forestar o la que igual no me sirve para hacer el camino. No, vamos a tratar de preservar las que sean más importantes para la conservación. Entonces, el equipo que desarrolla esta medida tiene que ser bastante específico porque si no el interés del ejecutante de la obra o el proyecto se va a primar sobre la conservación, ¿no? También a veces es necesario especificar, tal vez ya no debería ser necesario, pero que no puede uno hacer la obra hasta el borde del área de preservación. Son necesarias áreas de amortiguación, de transición con las formaciones naturales, ¿no? Yo voy a conservar ese bosque en galería, pero otra selva en galería, pero resulta que hasta el borde de la selva pongo la calle y no la estoy conservando, ¿no? Por las dudas, aunque eso debería ser una obviedad, por la duda a veces hay que especificarlo antes que se haga la obra, cuando ya se dice sonamos. Este era un tema vinculado a la erosión, que se recomendaba para minimizar la erosión, no eliminar totalmente la cobertura vegetal. En lugar de disquear o laborear todo el terreno, aplicar el agroquímico en todo el terreno, hacerlo solo en bandas para que no quede todo el terreno desprotegido, ¿eh? Y al no quedar todo desprotegido, la erosión no iba a ser tan fuerte. Estructura de retención, la habrán visto en algunos lugares, a veces funciona, a veces no, la erosión es muy difícil, a veces la parás en un lado y te explota por otro, pero bueno, en este caso se recomendaba eh, estructura de retención en las cabeceras de la cárcava para que no sigan avanzando por lo menos tan rápido. A veces lo que se hace con la erosión en cárcava es desviar el agua para que no ingrese directo por la cabecera, pero lo que ocurre es que esa agua va a ingresar por otro lado, va a ir a la cárcava en otro lado. Pero bueno, si la hago descargar por un lugar que está más vegetado, con menos pendiente, con condiciones más controladas, es posible, ¿no es cierto? Otro tema con las cárcavas es que muchas veces el ganado tiene que ver con las cárcavas, con las cabeceras y las cárcavas y la erosión, porque suele bajar por ahí y entonces a veces se pone como algún alambrado, como microclausura para evitar que vayan por ahí, pero el ganado por algún lugar va a bajar, van a tomar agua, así que bueno, son medidas que se van viendo y tienen cierta dinámica. Y ese es otro tema de las invasiones biológicas, ¿no? Controlar las invasiones de especies introducidas en espacios que se conservan como naturales o en cualquier espacio en el que no van a ser aprovechadas. Miren, uno podría forestar pino, ¿cierto? Y digo pino porque el pino tiene mucho más potencial de invadir que el eucalipto, ¿no es cierto? Entonces, el pino porque dispersa muchas semillas. Pero, ¿para qué quiero los pinos en un lugar donde no los voy a poder cosechar? En un lugar donde hay mucha agua, donde se inunda, igual no lo voy a poder cosechar. Entonces, apenas empiezan a aparecer pinos porque voló semilla, tengo que entrar a cortarlo. Esa es una invasión, consecuencia directa de mi actividad si yo foresté pino. Pero también hay invasiones biológicas que no son de mi actividad, como lo hablamos varias veces, de acacia negra, libusto paraíso, mora, de Vilea, que yo las tengo que detectar y las tengo que ir controlando en los lugares de conservación o en lugares donde no van a tener utilidad, mismo los pinos. ¿Para qué dejar crecer un pino en un lugar donde no voy a poder obtener el producto? Porque ese pino, por más que ahora parezca que no molesta, después va a fructificar, va a mandar semilla y va a terminar esa semilla al final invadiendo las áreas naturales. Así que las especies invasoras
hay que diferenciar entre especie nativa o exótica o invasora o no, ¿no es cierto? Las que son invasoras y sobre todo si son exóticas, no importa si tienen que ver con algún proceso productivo o no, en las áreas donde no van a ser productivas hay que controlarlas siempre. Bueno, en este caso era eh, repasar periódicamente los caminos y cortafuegos. Esto es una medida para minimizar un riesgo. ¿Cuál es el riesgo de incendio? Es verdad que uno podría decir, bueno, si se incendia la forestación y era de eucaliptos, en realidad al ambiente, no, sí, al ambiente le hace, porque la forestación de eucaliptos tiene algunos impactos positivos, ¿no es cierto? Como son, bueno, la captura de carbono, la generación de puestos de trabajo, de bienes, de impuestos, de un montón de cosas. Entonces, yo quiero, no me preocupa solo el ambiente externo, la sostenibilidad del proyecto es todo, también que el producto se pueda cosechar, como decía recién, para que quiero un pino en un área donde no puedo cosechar, bueno, también quiero llegar a la cosecha y que se produzca bien para que se coseche y obtener los beneficios de ese proceso productivo. Entonces, me importa que ese proceso productivo sea también sostenible, porque si no voy a haber causado los daños y no voy a cosechar los beneficios como sociedad, no como empresario. Por eso también hacia la sostenibilidad, mermar los riesgos que pueden atentar contra la propia cosecha. Bien, acá hay algunos que tienen que ver también con los riesgos y con varias cosas de los nutrientes, que es dejar los residuos de la cosecha forestal de menor tamaño posible y repartido en el predio. Bueno, al dejarlo de menor tamaño posible, se van a descomponer más rápido, el ciclo de nutrientes se va a acelerar, va a estar disponible para que el próximo ciclo productivo, sea lo que sea, lo pueda capturar. En el caso de las especies como el eucalipto, que no tiene un ciclo de nutrientes, descomposición tan rápida de su biomasa, de micromasa, digamos, entonces al disminuirlo de tamaño y dejarlo esparcido en el predio, se puede acelerar el ciclo ese, se merman los riesgos de incendio y a su vez se merma la tentación de prender los fuegos para preparar para la nueva plantación. Hay que tratar de evitar quemar proceso, digamos. Pero a veces, aunque no quemen, utilizan grandes máquinas para despejar o para preparar el suelo, y grandes máquinas tampoco es bueno en el proceso productivo, porque produce más compactación, produce más consumo de combustible y demás. Así que si existen mecanismos para quitar los residuos de lo que sea, siempre que sea biodegradable, está bueno porque acelera su proceso. Después estaban cosas como que tienen que ver con la parte social, ¿cierto? Dentro de capacitación, tanto del personal externo como el personal que va a trabajar, porque a veces son grupos muy grandes y hay que capacitar. Hay que capacitar para que no pase, por ejemplo, que con buena voluntad se trate de conservar una especie que al final no era buena para el ecosistema, digamos. Como pasaba en casos que mencionamos de la cassia negra o estas otras especies invasoras. A veces, vamos a cuidar este arbolito porque acá está bueno, en la sombra, qué sé yo, pero resulta que ese arbolito al final es una especie invasora que está causando otros daños mucho mayores que los beneficios. Entonces, la posibilidad de capacitar el personal que hace los trabajos va a ser mucho más eficiente todo el sistema. Ni hablar de las aplicaciones de agroquímicos, cualquier producto químico, que no solo es por el daño al resto del ambiente y al entorno, sino por el daño al propio operario, ¿no? Eh, y otra cuestión bastante importante es el tema de la mano de obra, sobre todo cuando hay problemas sociales, de trabajo y demás, priorizar tecnología demandante de mano de obra y el uso de la mano de obra local, porque a veces hay tecnologías que son tentadoras porque tienen gran capacidad de trabajo, pero poco demandante de mano de obra, ¿cierto? Entonces, eso también es un impacto. Es decir, no solo la cantidad de mano de obra que demanda el proyecto, sino la calidad de los puestos de trabajo. Si son puestos de trabajo
bueno, hay varios licenciados en emisión y seguridad, así que conocen más que yo de eso, pero hay un montón de puestos de trabajo que son casi insanos, digamos. Entonces uno podría, ahí tiene que mirar la mano de obra de distintos ángulos, pero por lo menos de todos, cuántos puestos y de qué calidad son. ¿Eh? Y bien, finalmente algunas acciones, en el caso de del proyecto que vimos en la Costanera Neve, son de por sí uno de los objetivos, que son las áreas de recreación y demás, así que ustedes no le van a tener interés, pero a veces cuando son proyectos de otro tipo, que incluyen grandes superficies, dejar un área de recreación no les impacta mucho a ellos, pero sí puede ser muy importante para el entorno. Eso era lo que más quería profundizar sobre indicadores y medidas de mitigación. Ahora nosotros cuando vamos a hacer un programa de monitoreo que vamos a necesitar usar esos indicadores y que va a estar vinculado a la mitigación de los impactos y van a estar todos atados a la matriz de valoración, porque tiene que ser todo coherente con eso. También voy a necesitar desarrollar un programa de gestión ambiental que puede ser el programa de monitoreo, pero también otros programas de gestión específica de residuos o de algún aspecto, o de las reservas, de las áreas de reserva necesitan su plan de manejo, y un programa de gestión y también un plan de comunicación para que no pase todo esto que estábamos hablando, que a veces es verdad y a veces una justificación de que no, que en realidad la gente no está entendiendo mi proyecto y por eso considera que es más impactante de lo que en realidad es. Bien, entonces ahora se les había traído un ejemplo, entre comillas, no es que sea super ejemplo, pero sí para analizar qué es lo mínimo que debería contener un programa de gestión. Lo fundamental en el programa de gestión, que lo remarqué como 5 veces ya en esta clase, es la coherencia. En este caso es la coherencia horizontal. Bueno, miren, primero tengo que definir el objetivo general. En este caso era la gestión de residuos sólidos en estación superior. El objetivo general era promover la implementación de un sistema de gestión de residuos sólidos en estación superior. Bien, eso como para tener el contexto, ustedes podrían tener el sistema de gestión de residuos de la obra, supongamos si fuera el caso este que estuvimos visitando. Entonces, yo voy a tener dentro de ese objetivo general objetivos específicos. ¿Eh? Y el objetivo específico puede ser recopilar datos, porque yo sé que hay que gestionar los residuos, pero capaz todavía no sé bien cuántos residuos son, o no tengo bien claro de qué tipo. Medir el volumen, procesar datos, capacitación. Después, en este caso era diseño de una isla recolectora de envases, pero eso surge después del diagnóstico de que se dan cuenta que tenían problemas con los envases plásticos. Entonces, bueno, vamos a diseñar una isla, o sea que el programa este es, como tiene cierta dinámica, a medida que se van cumpliendo unos pasos, se van encontrando otros, pero uno los puede prever previamente, después presupuestar, capacitar, financiar, construir, bien. Y al final, acá un objetivo que decía, conseguir que se comprometa a retirar los residuos plásticos. Al final lo que se hacía era construir unas estas islas que ahora se ven, ya tienen unos cuantos años este programa, pero ahora se ven estas islas por varios lugares. Son como un techito, como si fuera una parada de cole o de tío o algo, y abajo va un bolsón de esto de 1 metro cúbico, donde se ponen solo residuos PET o de esos tipos de plásticos. En concreto, lo que sabía, la problemática de la que surgía eso era que se rebalsaban los contenedores que estaban ahí en esa consultoría. Entonces, se fueron a evaluar cuántos residuos había y cómo se podía solucionar. Lo primero siempre en residuos, ustedes habrán cursado residuos sólidos urbanos, es separar en origen, ¿no? La
situaciones son diferentes en una ciudad que más grande que como en el caso de Chuquerí. Resulta que los residuos orgánicos son fáciles de separar y procesar porque cualquiera puede armar un compost porque tienen espacio y demás. Entonces, si lográbamos sacar esos residuos orgánicos, este, después hay unos residuos que no se, eran muy difíciles de gestionar, esos pañales y todas esas cosas, que a veces son muy complicados, pero son difíciles de gestionar. Y lo otro que aportaba mucho volumen eran las botellas PET. Entonces dice, bueno, si sacamos los orgánicos y cada uno hace un compost, un lombricompost en su casa, y sacamos los PET, que hay mucho volumen, esto otro que igual son más difíciles de gestionar, que sí han tenido el contenedor, pero por lo menos no se van a rebasar los contenedores por la frecuencia por la que se podía ir a recolectar, que fue lo primero que quisieron atacar, era incrementar la frecuencia de recolección, ¿no es cierto? Bueno, a su vez surgió esto de la isla. Bien, entonces, lo primero era el objetivo específico de gestionar, de gestionar esto de la isla, que hay distintos pasos y cada paso tiene su objetivo específico. La actividad que va vinculada a ese objetivo específico. A veces hay actividades que están necesarias, que están buenas, pero lo importante es esta coherencia horizontal, que esté vinculada a ese objetivo específico. A veces dentro de la actividad hay acciones que son como actividades más específicas, a veces no hay. Bueno, además se determina un responsable, quién era el que lo iba a hacer, quiénes eran los que iban a trabajar, y metas. ¿Se acuerdan? Indicadores y metas. La meta que es algo cuantificado y con una fecha. Es decir, si yo digo realizar 3 islas para plástico PET antes del 20 de septiembre, o en este caso de finalizar el diseño. O sea, la meta es lo que tengo que alcanzar, que va antes de tal fecha. Y aquí, por supuesto, qué recursos y la fuente de financiación, de dónde va a salir esos recursos, y aquí está el indicador. El indicador es lo que me va a permitir corroborar si cumplí esa meta o no. En este caso era una de capacitación y decía 8 asistencias. Quiere decir que midieron solo la asistencia de la capacitación. A veces ahí hay una discusión si la capacitación alcanza con la asistencia o hay que medir algo que efectivamente corrobore que se capacitó, digamos, o solo que asistió. Bien, esa capacitación probablemente era para, no sé, los operarios que iban a trabajar ahí, vinculados a la isla. Después vamos a tener otra columna que va a decir, ocurrió esto, por ejemplo, había un indicador que era peso promedio por bolsa que se depositaba en ese contenedor. Y el resultado del indicador era 1,7 por bolsa. Y la meta se concretó, sí o no, a veces más o menos, o a veces se concretó pero tarde. Bueno, esto es como un programa de gestión, podría ser la misma estructura, tenga un programa de monitoreo, un programa de capacitación, lo que sea. Importante, última vez que lo he dicho, espero no te hayan olvidado, que la coherencia en la línea horizontal. Que la meta finalmente, o el indicador, o lo que sea, responda al objetivo y a la actividad, no una meta que cumplí, que está re buena, que está todo bien, pero no es consistente con el objetivo específico y finalmente con el objetivo general. Si no, no programé nada. Para eso es la programación. Bueno, chicos, cualquier duda, como siempre, por el WhatsApp, por el campus virtual, mucha suerte.